Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño repaso de funciones, que fue lo último que vimos la última clase. ¿Qué era una función? ¿Quién se anima? ¿Alguno se anima a describir algo de... podemos hacer varios conceptos distintos. ¿Algo de funciones? ¿Para qué servían? Ricardo, ¿estás por ahí? Para, Ah, Sí, dale. sí, digamos, es un código que se puede utilizar como un bloque reutilizable. Ahí está, perfecto. Sí, sí, o sea, para agilizar un trabajo, no hacer tanto código y hacer solo un código y y reutilizarlo. reutilizarlo. Agilizar el Aparte, trabajo. claro, para trabajar menos, que es lo que nos gusta a los programadores, ser más eficientes, trabajar menos, cobrar mejor, eh, utilizar menos tiempo, menos recursos, etcétera. Aparte de eso, para que el programa quede más claro, a veces para reutilizar es espectacular, pero a veces para que quede más claro el programa. En vez de tener 1000 líneas todas seguidas, tengo 10 líneas importantes acá con llamadas a función y después cada función hace una tarea concreta y me devuelve los datos. Entonces, en un programa, en vez de tener las 1000 líneas una abajo de la otra, tengo leer datos, analizar datos, grabar datos, imprimir datos. Una pavada estoy diciendo. Entonces viene alguien y me dice, hay un error, no está saliendo con las cosas como debieran. ¿Y dónde ves que no están saliendo bien las cosas? Y está saliendo mal en el listado de tal. Bueno, entonces ¿dónde me voy? Miro todo eso y digo, arranco por el listado. Miro el listado. Llamo a la función del listado y miro a ver si están todos los datos bien y de dónde toma los datos. Si me está mostrando bien los datos que tengo grabados, ahí no es el problema. Iré a mirar dónde grabo los datos. Entonces miro dónde grabo los datos si ese dato está mal grabado. Entonces es mucho más sencillo el mantenimiento, la programación es más sencilla. Después que lo programo, pasan meses y tengo que hacer el mantenimiento de ese sistema yo o cualquier otra persona que venga a reemplazarme. Y le va a ser mucho más sencillo si está todo modularizado con funciones. Así que bueno, eso. Simplifica la lectura, facilita el trabajo en equipo, para la reutilización, para el mantenimiento, todo eso que venimos diciendo. Entonces, ¿cómo utilizamos la palabra reservada def? Poníamos el nombre de la función, los paréntesis son obligatorios, los dos puntos son obligatorios. Entre los paréntesis poníamos si recibíamos datos, puedo no recibir datos, puedo recibir uno, dos, tres, muchos, etcétera. En este caso estoy recibiendo dos datos, A y B. Acá el programa suma esos datos, los guarda en una variable y los muestra por pantalla. Entonces, esta es la definición de la función. Esta es la llamada a la función. ¿Cómo la llamo? Con el nombre de la función y entre paréntesis le paso los dos valores que están esperando. Este 5 va a ir a parar a la variable A y este 10 va a ir a parar a la variable B. Entonces esta función se va a encargar con esos dos valores resolver lo que tiene que resolver. Bueno, esto era básicamente. Y acá teníamos el de la tabla de multiplicar que habíamos visto en clase. Eh, Acá, en el programa principal, llama a la función. ¿Cómo me doy cuenta que tabla de multiplicar es una función y no es una instrucción? ¿Cómo me doy cuenta que es una función? Por los paréntesis. Por los paréntesis. Generalmente, no está siempre en castellano. Por los paréntesis. Hay funciones nuestras programadas por nosotros y hay funciones de Python. ¿Qué funciones habíamos usado de Python desde el principio, desde la primera clase? Print, creo que es una función. Print, sí, ¿cuál más? Len, 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 sí.
Short también creo que es otra función. Sort, perdón. Sort, str, int, float, input, print ya lo dijimos, type, Round. ¿cuál? Round. Round, El exactamente, round. sí, sí, todas esas son funciones de Python y estas son las que nosotros estamos programando. Bueno, esta es una función que está programada acá. Def, se ve un poquito mejor. Def, el nombre de la función. ¿Qué hace esta función? Hace la tabla del 1, no te puedo creer. ¿Qué hace esta función? Espérenme un cachito que vuelvo a mirar. Imprime la tabla del 1. No, no era lo que habíamos hecho. Si quieren, vamos a la nuestra. A ver si hay una mejor. Bueno, vamos a la nuestra, a ver si la encuentro. Funciones. Bueno, acá. Ahí, mostrar tabla, yo le pasaba el número de tabla que quería que me mostrara y con este for le pedía que me mostrara, si le pedía la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y así 2 por 10, 20. Acá tenía definida la función y más abajo, acá, no más abajo, acá, en este que está comentado. Leía una variable por teclado, le asignaba una variable, ingresa el número de tabla que quiere ver y le pedía a la función mostrar tabla, que me mostrara la tabla de multiplicar que me había ingresado el usuario y ahí me la mostraba. Está bien, y habíamos visto otros ejemplos. Bueno, ya con eso, ¿les parece? Arrancamos a practicar o necesitan más. Con eso más o menos recordaron todo, arrancamos a practicar. Vamos. Que me ayude internet, porque hoy fue un día de terror. Cada tanto váyame hablando uno, así sé que estamos conectados, que me escuchan. Hagan preguntas, comenten algo. Bueno, a ver. Una sencilla, ¿les parece? A ver, una función que tenga dos parámetros, dos números de entrada y que calcule el máximo. Esa me gusta. Una que calcule el promedio. O me copio de acá unas cuantas. Y les dejo un par a ustedes para practicar en grupo. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Sí. Vamos a... Seguimos acá, profe. Están ahí. No, no, ya del otro día que los dejé, que no me podían contestar, quedé asustada. Bueno, entonces abro un nuevo archivo, práctica de funciones, vamos a llamarla. Profe, disculpe, soy Manuel Ortiz. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi hija está mejor y todo. Yo voy a estar un ratito, no sé si eso, bueno, será más para... Yo igual le había avisado que iba a estar ausente, sí, pero bueno, quería ver un Ah, poquito la clase, pero no sé si me voy a quedar hasta lo último, sí. bueno, ojo con las faltas. No sé, anda llevando la cuenta que no te den de baja, dale.
Sí, ¿cuánta falta? No, Tengo ni idea, no tengo idea, pero Bueno, espero de quedarme con el celular mientras, hasta da- cuando puedo, y bueno, dale. me quedo a donde puedo. Gracias. Hasta luego. Bueno, listo. Entonces, bueno, se animan al primero, diseñar una función que tenga como parámetro que reciba como parámetro dos números, que reciba como parámetro dos números y que calcule el máximo. ¿Cómo se va a llamar la función? ¿Cómo eran los nombres de las funciones? Que no los repasamos. Eran verbos, ¿no? Eran Calcular verbos en máximo. infinitivo, sí. Sí. Calcular máximo, por ejemplo, podría ser. Sí. Bueno, def, calcular máximo. Me dice que voy a recibir dos números, así que puedo llamarlo N1, N2. N1, N2, los dos puntos que eran obligatorios. Bueno, esto acá va a trabajar mi función. ¿Me va a devolver algún valor o va a hacer cosas? Eso era algo que teníamos que definir cuando veíamos una función. Sabemos que va a recibir dos valores. ¿Va a devolver valores? ¿Y No, cuántos? o sea, yo por lo que veo en el enunciado no dice que devuelva nada. Dice que calcule cuál es el máximo. Y lo calcula y ¿qué hace cuando lo calcule? ¿Lo imprime? ¿Qué puede hacer con lo que Y encuentra? para mí lo imprime. ¿Viene Porque tiene, alguien más que opine? Y debería estar en el enunciado lo que tendría que hacerse con él. Sí, bueno, no está. No está. Es una de las primeras funciones muy sencillas. ¿Qué opinan? Perdón, profe, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre que devuelva algo o haga algo? Porque no recuerdo. Print, por ejemplo. La función print, ¿te devuelve algo? Me muestra algo por Muestra, pantalla. muestra por pantalla y no te devuelve nada. Esa entonces eso, muestra y no devuelve. La función int, ¿qué hace? Me pide que ingrese un número. Te pide que le tenés que pasar como parámetro un número y hace algo o te devuelve algo. Pero int solo es un número, ¿no? Es un entero. La función int. A ver, vamos. La función input. Vamos a la función Ah, input. input. Está bien. La función Input, input. ¿Qué, input qué hace? me pide que ingrese algo, Un dato, sí. un dato. ¿Y qué hace? Me devuelve lo que ingresé. Entonces la función int me devuelve algo. Y la función print no me devuelve nada y hace algo. Las Ah, funciones que devuelven datos tienen el comando return. Acá. Return de retornar. sí. Retorno algo. Y si no, no hacen nada y tendrán un print o algo por el estilo. Bueno, entonces, una función que calcule el máximo. ¿Qué se imaginan que tiene que hacer? Aunque ahí no está demasiado claro. tiene que ver cuál es el máximo de dos Tiene que números ver de importados. dos números, tiene que calcular el máximo. Listo, lo calculo. ¿Cómo hago? Hago un if y Sí, un if. con un if, sí, directamente. Y ahí, if n1 mayor a n2
2. No dice qué hago si los dos son iguales. ¿Qué sospechan? ¿Qué harían? Si los dos son iguales, tengo que devolver el máximo, así que devolvería cualquiera de los dos. ¿Está bien? ¿Coinciden? Sí, o los dos, no sé, o imprimir los dos son iguales. Hace una. Bueno, eso es lo que todavía no definimos, si va a imprimir o va a devolver. En principio vamos a calcular. Pregunto, si n1 es mayor a n2, puedo tener una variable max. La variable max, ¿qué le guardo en la variable max? Número máximo. Sí, ¿cuál de los dos? N1. Sí. N1. Else max va a tener el valor N2. De N2. Bueno. Y acá, En anótense ese, esto, sí, Carlos. no, digo que en ese caso tendría que devolver, hacer un return en Claro, cada uno. ahí está. Pero también se podría hacer un print, decir Ahora voy a N1. explicar, ahora voy a explicar ¿Y por qué, profe? por qué. No, lo que había dicho el compañero, o sea, no entendí. Vamos a explicar eso. Las funciones. Las funciones, dijimos, una de las principales razones para hacer funciones es reutilizar ese código, para que muchas personas que tengan que calcular el máximo no programen y utilicen esta función, como nosotros utilizamos la función print con la función int, float, str, len, ¿sí? Que las usamos todo el tiempo, para no tener que programarlas. Entonces, esas funciones, miren si el len me imprimiera por pantalla el valor. Cuando yo programo en Python, no siempre me va a devolver los datos acá en la terminal, en esta pantallita negra que vemos los datos. Nosotros por ahora estamos trabajando ahí, pero después más adelante puedo grabar los datos en una base de datos, puedo mandar los datos a una página web, puedo darle esos datos a otra función que hace otra cosa. Entonces las funciones vamos a tratar de no mostrar los datos en pantalla, sino devolverlos. A veces no se puede. El print no habría forma de que me devolviera los datos porque yo precisamente lo que quiero es que me los muestre en la terminal. Entonces ahí no le queda otra que mostrar los datos, ¿está bien? Pero muchas de las demás funciones pretendo que retornen el valor. Y yo después veo si ese dato lo muestro en la consola, lo grabo en la base de datos, lo mando a la página web o se lo mando a otra función para que siga trabajando. Entonces cuando no especifican, como en este caso, calcule el máximo y que la función calcule el máximo y lo retorne y después, sí, pregunta, levantaron la mano. No, pusieron algo en el chat, profe. Dale, leamos. Perfecto. Espera, ese es más complicadito. Ahora, miren lo que dice. Directamente, lo voy a maximizar. La función máximo y directamente retorna cuál es el mayor de los dos. Si A es mayor a B, devuelve A, si no devuelve B. Y no hace lo que nosotros hicimos a mano. Estoy acá. Pero todavía no vimos eso, así que lo vamos a hacer con los conocimientos que tenemos, con un if común, y si aprendemos a definir la función y si aprendemos el return. Entonces, bueno, esta función ya estaría terminada, ya calcularía el máximo. En el programa principal
¿Cómo la usaría? Profe, ¿no Dime. podría ser em, de una vez que return N1 o return N2 debajo del if y debajo del else? Sí, ahora vemos, sí se puede. Sí se puede. El asunto es que te equivoques y haya alguna condición que no tengas en mente. Por ejemplo, así. Si A es mayor a B, bueno, no se me ocurre ahora. Pero que pienses que si pasa esto, devuelvo esto, si pasa esto otro, devuelvo esto otro, y no se te ocurra una tercera opción, que no es este caso. Una tercera opción. Y en esa tercera opción no devolvés ningún valor. Entonces eso es peligroso. Entonces lo que se suele hacer es, se define una variable, en este caso max, y le asignás un valor inicial. Calculás el valor máximo y retornás max. Si yo me hubiera comido alguna opción que existiera, que en este caso no hay mucho para que me olvide de programar, si me olvido de algo, como mínimo me va a retornar cero. Entonces ahí no va a dar error. Python igual es muy permisible, muy Eso es en el caso que sean los dos iguales, como dijo. Sí, pero en este caso lo salvé, pero en otros programas. Python es permisivo y me va a dejar hacer cualquier cosa, pero después se van a lenguajes más estrictos, tipo C, tipo Java, y les va a dar error. Entonces, si se acostumbran de esta forma, nunca les va a dar error, aunque se van a devolver un cero en este caso. Bueno, entonces acá estaría definiendo la función y en el programa principal usaría, por ejemplo, digo, num1 lo puedo leer por teclado, lo convierto entero, es un número. Las comillas, profe. Sí, ahí voy, que me están poniendo. Bueno, tengo N1, tengo N2. Acostúmbrense ya cuando programan leer los datos por teclado para probar las cosas, así en el parcial no se asustan que los datos hay que leerlos siempre por teclado. Profe, es N1 y N2, no num. Traté de ponerle nombres distintos. Como esta función yo la programé para reutilizarla, para que la use hoy, pero la use dentro de 6 meses y para que la utilicen todos mis compañeros, suponiendo que estoy haciendo una función que, wow, hace algo recontra interesante, no me tiene que importar a mí qué valores utiliza acá adentro. Lo único que me tiene que importar a mí de esta función, fíjense, acá en el programa principal. Lo único que me tiene que importar a mí en el programa principal, ahí es el nombre. Abro paréntesis y me dice, dos valores va a recibir, N1 y N2. Y la puedo llamar N1 y N2 o la puedo llamar de cualquier valor, de cualquier forma y me va a retornar un solo valor. Entonces, a propósito lo llamé con distintos nombres porque a veces esta función está en otro lado, está en otro archivo, sí, o en otro disco. Entonces no tengo por qué saber con qué nombres de variables se programó acá adentro. Solo tengo que saber qué valores recibe y qué devuelve. Y después que alguien se haya resuelto como lo haya resuelto, tengo que confiar en que lo hicieron bien. ¿Más o menos se entiende? Bueno, entonces llamo a la función calcular máximo, le paso n1 y n2, no, num1 y num2, y calcular máximo
¿me va a devolver un valor o va a hacer algo? Me va a devolver un Me valor. va a devolver un valor. Entonces, Eso ¿qué tengo que hacer con esta función si va a devolver un valor? lo tengo que imprimir. Lo tengo o que Sí. imprimir o guardar en una variable. Ahí está. Entonces, cualquiera de las dos estaría bien. Y puedo eh, si quieren hacemos así, repasamos un poco, igual ya lo tienen repasado ustedes, eh, el valor máximo entre eh, acá. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos. Reemplazame por el valor de la variable num1, reemplazame por el valor de la variable num2 y una función también puedo hacer lo mismo, la puedo encerrar entre llaves y le digo reemplazamelo por el valor, por el resultado de esa función. Y acá termino de cerrar las comillas y el paréntesis. Entonces, ¿qué me va a decir? El valor máximo entre el contenido de la variable y el contenido de la variable es el máximo entre los dos que me lo calculó la función de arriba. ¿Listo? ¿Probamos? Ingreso un número 10 y 8. El valor máximo entre 10 y 8 es 10. Lo probamos con otro. Ingreso un número entero, menos 1. Y ingrese otro número entero, menos 5. El valor máximo entre menos 1 y menos 5 es menos 1. ¿Sí? Está funcionando para cualquiera. ¿Listo? Profe, ¿es dos Sí. números iguales? A ver qué hace. ¿Qué va a hacer? Contéstame vos. Yo creo que tendría que mostrar un cero. Fíjate el programa, yo programé lo que va a hacer. Si 10 y 10, ¿qué me va a devolver? El máximo entre 10 y 10, ¿qué sería lo lógico que me devolviera? Si yo te lo pregunto así sin ver el programa, no mires el programa. El máximo entre 10 y 10, ¿cuál es? 10. 10. Bueno, y programé eso, me salió. No. ¿Por qué no? Si n1 es mayor o igual a n2, es decir, si son iguales, Sí. en max1 pone. Ah, yo no vi ese igual. Por eso Ah, no lo, vi. lo agregué, ahí está, lo Ah, lo agregué agregué. después de hablar, pero lo agregué ahí. Acá tiene que ir pegadito. Ahí. Entonces vamos a probarlo, pongo 10 y 10. No era ahí. El valor máximo entre 10 y 10 es 10. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Crear una función que se llame promedio 3 que reciba como parámetro 3 valores y devuelva el promedio de los mismos. Crear una función que lea notas. Bueno, ahí se está complicando. Una función. Bueno, dale. Vamos a este. Leer 3 números. Llamar a una función promedio 3. Y que hice mal. Acá pasó.
Acá entonces. Crear una función que se llame promedio 3 que reciba 3 parámetros, 3 valores y devuelva el promedio de los mismos. Entonces, ¿se acuerda que la clase pasada les había dicho una función? Piénsenla como la caja negra de un avión, que uno no sabe qué está haciendo adentro. Solo sabe que recibe datos de los sensores del avión y sabe que devuelve datos cuando a alguien se cayó un avión, entonces le enchufan ahí un par de aparatos y devuelve datos. Bueno, esta función que se va a llamar promedio 3, ay, ahí voy de nuevo. Se va a llamar promedio 3. Imagínensela como una caja negra de un avión. Todavía no sabemos qué va a hacer acá adentro, pero díganme, ¿qué datos va a recibir y qué va a devolver? Y si va a devolver, y si va a recibir. ¿Va a recibir datos primero? Sí, ¿Cuántos? 3 datos. 3. Va a recibir 3 datos Y devuelve 1. y devuelve 1. Esto es lo que sé de la función. ¿Qué hace adentro? Se supone que alguien se va a encargar de hacer las cosas bien y lo va a resolver. Entonces yo en principio tengo que saber, yo como usuario de la función, tengo que saber cómo se llama, qué valores recibe y qué devuelve. Entonces yo ya la puedo usar esta función. Como a mí me va a tocar programarla y después de usarla tengo que saber todo. Pero bueno, sabiendo esto vamos a programarlo. Va a recibir 3 datos y va a devolver uno solo con el promedio. Entonces eso. A partir de acá va a estar el programa principal. Chicos, ya que repasaron para el examen y tienen todo fresco, traten de no perderse, traten de ahora que tienen todo fresco, porque estuvieron estudiando para el parcial, enganchar ahora, así ya para el segundo parcial lo tienen todo aprendido, no se dejen estar. Así que traten de preguntar, de contestar, de meter la pata, no importa si meten la pata, pero inténtenlo, es mejor a quedarse callados. Carlos Martínez, está bien, Carlos es tu nombre, ¿no? Él aprende un montón de intervenir en clase, de preguntar, de opinar. Se equivoca y se equivoca. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien se va a reír porque se equivoca y meta la pata? Nadie. Yo meto la pata todo el tiempo. Peor es no intervenir, no preguntar, no nada. Aprenden muchísimo menos. Bueno, listo, arrancamos. La función se iba a llamar, dijimos. Pongo la palabra def, pongo promedio 3, se iba a llamar, los paréntesis eran obligatorios. Puso mal Ahí promedio, está, profe. gracias. Promedio 3, va a recibir 3 valores y sé que va a retornar algo. Ahora vemos qué. Bueno, en principio va a recibir 3 valores. ¿Con qué nombre variable? Es la que se me ocurre. No tengo que pensar que sean las mismas que voy a utilizar en mi programa principal. Así que también la puedo llamar N1, N2, N3. Recibo 3 valores. ¿Quiere que intentemos hacer todo junto? Si tuviera que hacer el promedio de estas 3 acá directamente en el return, ¿cómo sería? Sumar todo y dividir por Sumar 3. ahí está, num1 más num2 más num3, todo eso lo sumo, se los encierro entre paréntesis y lo divido por 3. Que estoy poniendo mal porque no era num3, era n3. Bueno, y ahí estaría terminada mi función, así de cortita.
En el programa principal me lo voy a copiar de arriba, leer dos valores, así ya. Va todo, me lo voy a copiar. Num 1, num 2, num 3. Profe, si lo querés agregar por pantalla, harías, digamos, pondría todos los números, el float y el input y el texto, ¿no? Acá me lo copié de arriba y eran todos sin, pero sí, pueden ser 3 notas, pueden ser, así que lo vamos a cambiar. Float, 3 números, no le voy a sacar el entero por si me ingresaran 3 flotantes. ¿Eso? ¿Voy bien? Sí, eso. Dale. Mi perro está roncando acá al lado mío. Digan que no se escucha porque estoy con estos auriculares. Pero está soñando y ronca. Bueno, me falta acá y me falta acá otra. Bueno, ahí leo 3 valores flotantes. Espera que lo termino de cambiar. Bueno, el promedio entre num 1, num 2. Profe, Sí, dime. no, de que es una consulta, num 1, num 2, num 3, ¿no? Usted puso float como decimal, pero si, o sea, a mí me pasa que yo pongo entero y cuando si sale un resultado que es decimal, también me lo da como decimal. O sea, yo siempre pongo entero, digamos. Muy raro que ponga float así con decimal. Porque me queda como decimal también. Acá como era promedio, Claro. no puede ser cualquier cosa. Entonces, y justo Ricardo había hablado de hacerlo float, lo seguía él. Pero volví a No, está preguntar. bien, pero, sí. O sea, yo no veo la diferencia por ahí entre en hacer un float y un in. Ponerlo de una manera o de Para otra, ver porque si si es un el resultado. promedio. Claro, por ejemplo, si yo eso lo divido, si es in y lo divido por 3 y me da un promedio, por más que sea in, el resultado me lo va a dar en decimal también. Por eso yo generalmente no lo pongo. Está bien, pero si lo que ingresaran son notas. Sí. Los promedios pueden ser con decimales. Las notas tienen decimal. Bueno, no sería calcular máximo, sería promedio 3. Promedio 3 va a recibir 3 valores. Ahí. A ver. Le digo, imprimir por pantalla el promedio entre, le digo acá, reemplazarlo por el contenido de la variable num1, que va a ser un número flotante. Acá le digo reemplazarlo por el contenido de la variable num2, que va a ser otro flotante. Acá otro flotante. Y acá le digo, llamar la función promedio, que va a recibir 3 números, calcular el promedio y devolvémelo y reemplazarlo acá. Entonces probamos este pedacito. Lo que tiene Python, ¿alguien sabe Java o C? Sí, profe, creo que es el tema de la inferencia, digamos. En cuanto a la lectura de Python con respecto a Java, que de repente tenés que declarar los datos. Claro, en Java vos tenés que declarar los datos y acá en la función tendrías que declarar qué datos ingresan, si ingresan valores enteros o ingresan valores flotantes. Como acá yo no defino qué tipo de dato es, le digo sumarlo y dividirlo por 3. Acá se lo puedo pasar flotante o se lo puedo pasar entero y se va a encargar de sumarlo y de dividirlo.
En Java me hubiera tirado errores, me hubiera insultado en varios idiomas. Acá, como no le digo qué tipo de dato es, nada, toma los datos, los suma, si los puede sumar, los suma, y si lo puede dividir, divide. Y me devuelve el valor. Bueno, pero vamos a este pedacito de acá. Ingrese una nota, ingrese 5, 6 y 7. ¿Cuál va a ser el promedio de estas tres? El valor del medio, el 6. El promedio entre 5, 6 y 7 es 6. Si lo pruebo con cualquier otro, entre 101, 2500 y 15000, no tengo idea cuál es el promedio, pero se va a encargar de resolverlo, con decimales o sin decimales. ¿Está bien? Créanle que va a hacer la cuenta bien. Bueno, y una función que se llame siguiente, que reciba un parámetro de valor entero y devuelva el siguiente. A ver, hay dos acá. A ver si se animan. Bueno, crear una función que lea notas hasta que ingrese -1. Esto ya es más parecido a parcial. Crear una función. No, mejor dicho, vamos a hacer así. Crear una función, no. Leer datos. Leer notas. Leer notas. Hasta que ingrese -1. Pasarle los datos a una función y que se encargue de calcular el promedio. ¿Y acá de qué me disfrazo? Todos lo saben hacer, ¿eh? No me descolgué mal. Nada más que lo tienen que pensar. Calcular. Dejen pensar a los que les falta más práctica, pero intenten todos. Dice, leer notas hasta que ingrese -1. Así que puedo ingresar 3, 5, 10, 15 notas. Todas esas notas se las tengo que pasar a una función y que la función se encargue de calcular el promedio de las notas leídas. Y esto lo voy a borrar, porque le cambié el enunciado. ¿Cómo se imaginarían hacerlo? No, Carlos, trata un cachito, trata unos segundos de no contestar vos. A ver los demás. Con lo que ya saben de haber estudiado para el parcial, ¿cómo se les ocurre hacer esta parte? Yo en la función más o menos sé la cantidad de datos que le paso. En la otra clase habíamos visto algún truquito para parámetros por defecto, pero no es este caso.
Si yo no sé los datos, la cantidad de números que van a entrar, si van a ser 2, 3, 5, ¿cómo podría ser para pasarle todos los datos a la función si no sé cuántos van a ser? Hasta que ingrese -1, no sé si van a ser 3, 5, 7. Y después que la función se encargue de recibir esos datos que no sé cuántos van a ser, 3, 5, 7, 15, y que de todas esas me devuelva el promedio. ¿A alguien se le ocurre cómo? Con while. Con un while leo los datos, sí, porque no sé cuántos son. Sí, leo los datos con un while. Claro, y ahí pones la condición de que si ingresa tal, creo que era -1, sí, no, -1, Sí, sí. ahí, Y ahí, ahí para. ahí para, listo, listo. Entonces ahí ya tengo, ya lo sé hacer porque lo hice para el parcial, cómo leer esos datos. Listo, leí X datos. ¿Cómo se los paso a la función si no sé cuántos son? ¿Y cómo los recibe la función si no sé cuántos son? Dentro de una lista. Con una lista. ¿Quién me habló ahí? Muy bien. ¿Quién contestó? Mediana. Maidana. Bueno, listo. Hacemos eso. Entonces, lo voy a hacer con un while. Si lo voy a hacer con un while, por ejemplo, num hasta que mientras num sea distinto de -1, voy a leer los datos. -1 no me lo escribió. Ahí está. Entonces, si yo voy a utilizar un while y acá en el while voy a comparar este num con -1, ¿qué tengo que hacer acá arriba? Una variable. Sí. ¿Qué tengo que hacer con esa variable? Declararlo. La tengo que declarar y leer por anticipado. Entonces leo acá, no dice si son enteros o flotantes, vamos a ponerlo flotante. Ingreso un número, lo guardo en esa variable. Digo, mientras ese número sea distinto a -1, voy leyendo muchos números. Como hice una lectura adelantada, justo antes de cerrar el while, voy a tener que volver a leer. Bueno, y ahí voy leyendo todos los números. Pero ¿qué hago con todos esos números? Profe, ¿no tiene que poner el input? Sí, pues me lo comí, gracias. Perdón. Y esto lo saben, esto es lo que ustedes saben. Así que Con todos los números se hace el append de la lista y se van guardando. ahí está. Entonces me dice, todos esos números los guardo en una lista y se los mando a la función en una lista. Entonces ahí soluciono el problema que si me manda un número o 45, se los mando todos en una lista, la lista los recibe y calcula. ¿Se entendió esa? Hola. Bueno, entonces defino una lista vacía, la puedo llamar lista, defino una lista y si el número que ingresó es distinto de -1, lo agrego a la lista, lista punto append, le digo, cualquiera, acá, agrega a la lista ese número que leíste. Entonces acá en este while estoy en el programa principal,
Estoy en el programa principal. Estoy viendo cómo leer los números. Me encargué de leer los números y de guardarlos en una lista. Y ahora, ¿cómo defino la función y cómo le paso los datos a la función? ¿Qué opinan ahí? Ya podría definirla si pones ese ya def, Dale. el promedio y bueno, y pones el nombre de la lista. Dale, listo. Dice acá, def, promedio, ¿cuántos parámetros va a recibir? Va a recibir una lista. Una lista, uno solo. Esa lista tendrá dentro muchos datos, no sé cuántos, pero un solo dato que contiene muchos. Y acá, ¿cómo hago para calcular el promedio de toda la lista? Esto también lo saben hacer. Es un for Con un elementos, for. un for in lista y Este es un error que vi mucho en los exámenes y vos lo estás recreando. La variable i, cuando utilizan la variable i, la variable i es para índice, es decir, se utiliza para las posiciones de la lista. La posición 0, 1, 2, 3. Traten de no utilizar la variable i para los elementos. Acá, cuando hacen un for in lista, traten de usar element o lo que quieran, o para cada número en la lista. Y traten de utilizar el i para el i in range. ¿Está bien? No es que los voy a desaprobar por eso, pero ahí están notando que le falta un poquito de teoría. ¿Se entendió? ¿Lo registran? Sí, profe. O lo vuelvo a repetir. no se entendió. ¿No se No, se entendió? entendió. Sí, se entendió. Ah, no, coma, se entendió. Listo, bueno, entonces eso. For element in lista, para cada elemento de la lista, voy a utilizar una variable promedio, prom, que la inicializo con 0. Para cada elemento de la lista, a prom le asigno prom más element. Cuando salgo del for, ese es otro error que vi. ¿Cuándo tengo que dividir por la cantidad de los elementos de la lista? ¿Mientras voy leyendo? No, cuando No, finaliza el cuando recorrido. finaliza, es decir, fuera del for, a prom lo divido por la cantidad de elementos y o si lo asigno a una variable ya puedo retornar el valor acá. Entonces le digo, retorna esa variable prom dividido la longitud de la lista. Listo. Entonces acá le pase dos elementos o 15, se va a encargar de resolver el resultado. Tendría que mirar que la longitud de la lista sea mayor a 0, si no me daría error, ya que voy a hacer una función que lo puede utilizar mucha gente. ¿Cómo haría? If len de lista es igual a 0, ¿qué se les ocurre? Si me van a decir sacar un cartel diciéndole que la lista está vacía, ¿a alguien se le ocurre alguna objeción para eso? Para sacar acá un cartel que diga la lista está vacía. Yo preferiría, en vez de hacer tantos códigos, ahorrarme 4 líneas, haría una sola nada más. Le haría un retorno después de la función
subnota dividido len notas, unif notas, else 0 y chao. Bueno, acá, si la longitud es 0, ¿qué hago? Un cartel que diga lista vacía. ¿Alguna otra opinión? Ingrese datos. Devolver No, cero. acuérdense que la Poner un función, return espérenme un que cachito, diga esperen, error. un segundo. Acuérdense que la función no se sabe quién la va a usar. La puedo estar usando yo o mi función puede estar espectacular y la suben a la librería de Python porque es genial mi función que se encarga de calcular un promedio de muchos números. Entonces, volviendo, yo no sé dónde se va a usar esa función. Si en una consola, en una terminal, en estas pantallitas negras que trabajamos nosotros, o en una página web, o los datos se van a mandar a una base de datos, o los datos se van a utilizar para otra función. Entonces, si no sé dónde se va a usar, ¿puedo sacarle cartelito por pantalla? No, No, return. claro. Return prom. ¿Retornar O return qué? 0. Yo retornaría 0. Si la longitud es 0, yo haría return 0. Si no, retornaría, y acá estoy mandando, que antes les dije no. No mandar dos return en una misma función. Generalmente me gusta que una función tenga un solo return. Pero bueno, si la longitud de la lista es 0, yo se lo fijo y le digo retornar es 0. No hagas la división porque te va a dar error y va a salir ese cartel rojo horrible. Si no, Pero ¿no sería mejor para tener un solo return que el if está arriba de todo? Para validar primero el bueno, dato y después entrar al for. bueno, podemos hacer así entonces. Promedio 0. A ver cómo quedaría mejor. Acá decís, si len de lista es igual a 0, return 0. Si no, tal cosa. Esa es tu sugerencia. No, sería Ah, iterar el for y poner el if arriba, simplemente. ¿en Todo desde qué? el prom y el for iterarlo una posición a la derecha y poner el if arriba y que el for esté dentro del if. Ahí me estoy perdiendo. Decime en qué línea pongo el if. Después del list promedio, arriba del Ahí, prom. acá. No, En no, la 37. bueno, puede ser ahí, sí. If len de lista. Correcto. If len de lista igual a 0. Return 0. Else. Y ahí hago la cuenta. El else no hace Y falta, ahí, profe, porque con el return sale. Así que, listo. Te queda más entendible sin el else. ¿Vos decís? Sí, esa es la función del Sí, return. igual no me gusta, pero tenés razón que funciona, pero me da cosita a mí, me gustaría tener un else. Él dice así directamente. Si la longitud es 0, como acá va a salir, se va a saltear todo este código. No hace falta el else, me dice él. A mí me gustaría ponerlo. Si llega acá es porque la longitud de la lista no es 0. Entonces no hace falta hacer todo esto. Ahí. Ahí les gusta. Si la yo creo longitud... que sí, así queda más entendible porque al Bueno, fin y al cabo como es un compilador
en línea a línea, lo leería más secuencial, sería más rápido. Un intérprete. Si el promedio es cero, no, inicializo promedio en cero y digo, si la lista es cero, retorna cero. Si no, hace la cuenta y devuelve la cuenta. Y acá nunca llegaría con la longitud de la lista en cero. Bueno, ahí hice la función. Y acá ingresé todos los nombres. ¿Cómo la llamo la función? Promedio, le paso la lista. Esta función va a hacer cosas o me va a devolver un dato o muchos. Me devuelve un dato. Me devuelve un solo dato, así que lo puedo poner en un print, por ejemplo, o en una variable. Bueno, vamos a arrancar como venimos con el tiempo. Eh, eh, hacemos media horita de trabajo en grupo y les doy un par de ejercicios, a ver si los pueden resolver en grupo, de funciones, y después hacemos, arranco con clase y objetos sí o sí. Tomaron apuntes todo para trabajar en grupo. Sí, profe. Bueno, entonces, tengo un error, me falta una comilla acá. Ahí está. Promedio de los datos ingresados y acá le digo, reemplazámelo por el resultado de la función promedio si le paso esta lista como parámetro. Entonces probamos ahí. Era leer números hasta que ingresen -1. ¿Están ahí? Contésteme uno que me están escuchando. Están muy calladitos. Sí, profe. Ahí está. Gracias. Ay, vuelvo a probar. Ingrese números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ahí el promedio me va a dar 3, el valor del medio. Y acá ingreso -1. El promedio de los datos ingresados es 3. Si quieren mostramos la lista para estar seguros. Esto nada más que para estar seguro que ingresamos eso, que esos datos se ingresaron, que se mandaron a la función. Ingrese el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El promedio ahora va a ser 5. Y -1. Así que cargué los números del 1 al 7. Ahí está, cargué los números del 1 al 7. El promedio es el valor del medio, que es 4. Bueno, listo, ahí estarían dando. Algo se me ocurrió mientras estaba probando y se me borró. Hicimos la clase pasada un print con títulos, ¿sí, no? Print de una lista con título. Sí. Bueno, ese ténganlo en cuenta si les pide un ejercicio. Bueno, nos queda 24. Hasta las 8. A las 8 vuelven y hacemos el intervalo y les doy un par de ejercicios que sean sencillos, elijan ustedes. Esta me gusta.
Una función que se llame siguiente, que reciba un valor entero y me devuelva el número que le sigue. Si recibe un 3, que me devuelva un 4. Si recibe un 101, que me devuelva el 102. Entonces, ese es un ejercicio. Otra función, una función que se llame doble, que reciba un parámetro, un valor, y yo le tenga que devolver el doble del que me reciba. Ingresa un 3, yo le devuelvo un 6. Ingresa un 9, yo le devuelvo un 18. Y una función que se llame cuadrado, que yo le paso un número y me devuelve ese número al cuadrado. Y la más interesante está acá abajo. Y una función que se llame el doble del siguiente. Utilizando las funciones que ya tengo arriba, ya hice la función siguiente, ya hice la función doble. Entonces, hacer una función que sea el doble del siguiente. Esperen que se las paso. El cuadrado. O sea, la función del 5, 6 y 7 en una sola función. No, no, tres funciones, son tres ejercicios, fíjate. El ejercicio 5, una función que es siguiente. El ejercicio 6, otra función. El 7 es un cuadrado. El 8... Claro, por eso, el 8 sería la función del 5, 6, 7 en una sola. Espera que estaba leyendo justo esto. El 8, una función que se denomina imprimir valores, que dado un número ingresado por parámetro, imprima cuál es el siguiente, el doble y el cuadrado. Tres números imprima. Ah, bueno, imprime. Es lo mismo que lo que está en las 5, 6, 7, por eso. Está bien, pero imprime. La función imprime, 6 no va a devuelve. imprimir, no devuelve, va a imprimir tres valores. El 8, ¿no? El 8 va a imprimir tres valores y no devuelve nada. Ok. Y el 9, que es el que me gusta a mí, una función que se llame el doble del siguiente, que dado un número que yo ingrese por parámetro, me ingresa el 3. Yo le devuelva el doble del siguiente. Si recibo el 3, ¿cuál sería el doble del siguiente? ¿Qué hago primero, el doble o el siguiente? No contesté vos, Carlos. Aguanta un ratito. Ya te estabas. El doble del siguiente. Primero hago el siguiente. El siguiente y después el y doble. después hago el doble y lo devuelvo. ¿Listo? Esos son cortitas. Son bien cortitas. Así no pierden mucho tiempo. Pero para que practiquen todo del tomar valores, devolver, etcétera, etcétera. Se los paso en el chat. A ver si lo escribí bien. Aguanten un ratito. No escribe los valores. ¿Lo vuelvo a copiar? Ténganme paciencia. Le pongo los ejercicios. El ejercicio 5. Ay, no veo nada. Ahí voy. Una función que se llame siguiente, que reciba y devuelva. Acá, este es el 6. Y devuelvo el número. El 7. Y el 8. Creo que ahí. ¿Cuántos eran? ¿Del 5 al 8 o del 5 al 9? Hasta el 9. Entonces sí, me venía bien. Téngame un poquito más de paciencia y ahí lo termino.
Bueno, a ver ahí si quedó bien. Controlen. Una función siguiente. Una función doble. Una función cuadrada. Son las tres recontra súper sencillas. Copiar y pegar. Una función que imprima valores. Que imprime tres valores. Y el 9, una función que se denomine el doble del siguiente. ¿Listo? ¿Y media? Volvemos a las 8. ¿Copiaron el ejercicio? Traten de practicar todos, intenten, que todos colaboren. Y ahí téngame paciencia, que divido en grupos. En 9 salas, temporizador, 30 minutos. Y creo que ahí ya está. Ahí lo envío. ¿Listo? A las 8 nos encontramos. Bueno, Tienen mi teléfono, cualquier cosa me escriben. Alguien que ponga en el chat el teléfono, yo no puedo. Mi teléfono. Así no nos salen del grupo y lo ponen, que yo no puedo. Se lo canto. 11 36 23 99 60. Si me escriben bueno, yo puedo entrar a los grupos. Así ustedes no salen. Y ahí creo. Ahí los empieza a mandar. ¿Saben que no estaba grabando? Ay, me quiero matar. Todos se tienen que ir a los grupos, vamos. Andrés, Jonathan, Liam, Manuela. Bueno, Manuela no puede.
Hola, profe. Ay, qué susto me diste. Ay, profe, no le puse por carga. Encima está re fuerte. Era que bajo. Sí, decime, Manuela. Yo no puedo, bueno, o sea, ahora yo estoy con el celular. No, no, Sí, tranquila vos. No, no, tranquila. Olvídate. Ay, qué susto me diste. Lucas, ¿pasó algo? No, no, estaba solo en el grupo y Ah, nada, ¿y lo hice. pudiste programar? Sí, sí, ya lo tengo hecho. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí, 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 bastante fácil dentro de todo. Sí, sí, eran los tres fáciles, pero me gusta porque son cortitos, se entiende qué hay que hacer, ¿viste? No, no es complicado el enunciado. Sí, y Este, aparte te meten lo que son las funciones para empezar claro, a entender qué es lo que tiene que hacer y demás. y claro, y Cómo usarlas, probarla, sobre todo. cómo usarla, qué recibís, qué devolvés. Me gustó. Siempre me gustan esos tres ejercicios. Son más, pero esos me gustan y siempre se los doy. Bueno, eso los estaba haciendo, así que justo estaba por probar. Bueno, ahí.
¿Sabés que no grabó nada, grabó 5 minutos nomás, no sé qué pasó? Me quieren matar. Qué raro, ¿es que usas OBS para grabar? OBS, a ver si ¿Será me quedó algún espacio? error. Pues sí, vamos a chequear. No miré, pero vamos a chequear eso para que no vuelva a pasar. No, no es por. Vamos a chequear igual. Eh, como uso otros juegos de tecla para hacer otras cosas, por ahí le encajé justo el juego de tecla que es para dejar de grabar. Ah, porque eso queda claro, queda en segundo plano, siempre activo. Y no miré, no se me ocurrió y podía pasar, pero era una clase linda para que quedara grabada. Igual mucho era repaso, así que, bueno, a ver, el espacio, vamos a mirar si hay, si espacio tenía. No, entonces me juego a que fue un juego de teclas que presioné y la saqué. Yo suelo grabar las clases, pero como Quedás. esta las graba usted, yo ahí me Ah, relajé y no, entonces no lo hago. pensé que eras docente. Te expresas bien, así que Soy supuse. docente, Ah, ¿viste? pero preceptor en realidad, pero desde que tengo 18 años, así que Mira, convivo con todos los docentes. el siguiente de 3 es 4, el doble de 3 es 6, el cuadrado de 3 es 9. Y ahora me queda probar el doble del siguiente. No sé qué vamos a charlar, nos quedan 15 minutos. El doble del siguiente. Era mucho tiempo, ¿no? 30 minutos para esto. Sí, pasa que si estás con alguien y entre todos es como que se hace más lento el proceso, más certero también, pero yo al estar solito, sí. ¿Y cómo te fue en el examen? Un 8. Bien. Porque muy Sí, poquito bien. aprobaron, así que. Muy bien. Ya no espero. No soy demasiado exigente. No, lo que yo me di cuenta, o me pareció entender, es que evaluaste más la lógica en la programación que la sintaxis en sí. Obvio, obvio. Porque Sí, si yo estás en papel. después, sí, no, yo después hice, copié tal cual lo que había sacado la foto y claro, No andaba. no andaba, tal cual no andaba. Pero en general estaba bien, sí tuve el error de sí, tener las dos condiciones para que siga acumulando en una o en otra lista, pero bueno, nada. No, que aparte no los vería yo. Una cosa es Python, que es un intérprete que se dedica a eso, y otra yo, no soy recontra despistada, no vería los errores si quisiera corregirle todo, no lo vería sinceramente. Eh, Viste que me preguntan todo el tiempo lo mismo. Si les voy a Sí, corregir y no. sí, yo creo que el miedo en general va por ese lado, el tema de tener el código perfectamente escrito y creo que no va por ahí. No, y aparte porque le llenó tanto la cabeza este chico que ahora no me estoy acordando el nombre, de que no lo apruebo y que los bocho, y que corrijo por un punto y coma los bocho, que es mentira, que quedaron todos obsesionados con eso. No va por ahí, no me importa. Aparte pasás de lenguaje y en un lenguaje se escribe de una manera y en otro de otra.
Si me lo hubieran escrito en castellano me da lo mismo, si me lo hubieran escrito en pseudocódigo me da lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, porque yo estudié programación allá lejos, por el 2001 creo que fue. También una tecnicatura superior en la UTN. Y claro, en ese momento estábamos viendo C y ni siquiera era Sharp, creo que era C+, en lenguajes súper básicos estábamos viendo, y computadora en el laboratorio nada más. Del Entonces, 2001. uno, sí. Ah, mira, ya va bastante actual dentro de todo, ¿no? No es de mi Dentro de época. todo, sí, dentro de todo bastante actual. Pero me acuerdo que vimos incluso un poquito de Assembler. O sea, Ay, qué bien, sí, buenísimo. estuvo lindo, estuvo lindo. Pero sí Lindo. hay miles de cambios, de un lenguaje a otro cambia. Claro, Incluso lo que de... tenés que aprender es la lógica. Lo único que me importa a mí es la lógica. Después cómo lo escriben no me importa. Bueno, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Me voy a calentar el té. Bueno, Me voy con el micrófono abierto. Cualquier cosa se escucha. Para escuchar el microondas, todo. El perro si ladra. El horno que abro. Sentí olor a gas. no se escucha nada por suerte. Ah, y olor a gas. Ahí van llegando. Gonzalo, recién entras. Están trabajando en grupo. Yo estoy hace rato, profe, lo estoy desarrollando los ejercicios. Ah, Voy por el 7. Sí, sí. ¿y estabas en algún grupo? Sí, pero creo que no, lo estoy esperando a los chicos. Bueno, dale.
Los chicos del cuatrimestre pasado me lo enseñaron yo, no me había dado cuenta. Le pasaban el examen, el examen, la foto del examen, ¿viste? Cuando terminás de entregar el examen, le sacás una foto y se la mandás a ChatGPT y le pedís que te la corrija. ¿Estás ahí, Lucas? Sí. Hacían eso, entonces apenas terminaba el examen ya más o menos sabían cómo les había ido. Yo no lo probé nunca, pero ellos hacían eso. Yo lo hice, Ah, pero no me dio bien porque también le cuesta interpretar lo que escribís. obvio. Sí, Yo entonces tenés que ir corrigiéndolo la interpretación que tiene, le decís, no, mira, yo acá hice otra cosa. Ah, bueno, entonces teniendo en cuenta lo que vos me dijiste, esto está así, así, así. no lo probé, pero ¿en serio tan así es? Mira, Sí, sí. está buenísimo esa parte. La verdad que como herramienta la inteligencia artificial me parece un avance maravilloso. Eh, sí, pero vamos a quedar estúpidos en 3 años, no nos funciona más el cerebro. Es que en La realidad, creatividad se nos va a anular por completo. Todo, porque todo se lo pedís a ChatGPT. sí, sí, todo va por ahí. Pasa que también vos le vas estableciendo los parámetros. Y eso, yo para estudiar lo uso. Le pido que me explique desde cero, como si no supiera nada, y me lo explica paso a paso. Y si hay algo que no entiendo, le repregunto. Y con de esa manera utilizado me parece que está bueno. Claro. Distinto es si vos le pedís que te produzca algo, entonces ya es como que te saltaste un montón de pasos. Claro. Hay algo que no terminás de no entender. Haceme este trabajo práctico, se lo das entero, te lo devuelve, lo copias y lo pegás, chao. No aprendiste Sí, y nada. para nosotros que estamos para aprender, me parece que no está bueno eso. No, obvio que no, pero bueno, es lo que hacen. Bueno, ya están entrando todos, deberían estar terminando. Y programando Python no me gusta mucho ChatGPT. Porque utiliza el while through, ese que yo no me gusta. Los break. Así el break. Y no me acuerdo ahora, porque no probé esta vuelta, pero sí había unas cuantas cosas más que no me gustaban. Pero le había encontrado un par de errores y ahora no me puedo acordar cuáles eran, pues no lo probé últimamente. Pero en Sí, principio, y ese termina siendo el estándar también, porque creo que muchos... claro, esa es otra. Si ChatGPT programa con el while through y el break, que lo viene usando porque otros lo usaron antes, no es que lo sacó de la galera, porque los programadores de Python usaban eso, pero ahora todos los que vengan después de ChatGPT o lo que sea, o Copilot, van a programar todos de la misma manera. Pero bueno, por lo menos Python, no sé los demás lenguajes. Pero bueno, hay que actualizarse, qué sé yo. Sí, y es medio vertiginoso también cómo se van dando las cosas. Es terrible, terrible. No te da la cabeza para acostumbrarte a todo.
Estaba buscando a ver si encontraba uno de estos archivos que les digo yo que de dataset para que a ver si encuentro para que se den idea de cómo trabajar con información. ¿Dónde puede estar? Volvimos, profe. Ahí estamos. Igual no escuché mucho, escuché un solo ruidito. Ahí van entrando. Ah, sí, hay un montón. Bueno, vamos arrancando. No, hacemos un intervalo de 10 más cortito. Volvemos y cuarto. Y me cuentan lo que hicieron y empezamos con programación orientada a objetos. Ok, profe. Perfecto. Bueno. Mientras les busco el archivito ese, yo ya me lo tomé, ya calenté. Lucas, ¿estás ahí? ¿Te muestro algo? No, se toman los minutitos. Acá estoy, acá estoy. Ahí, dale, te comparto algo. Eh, Ahí en el chat les mandé un archivo con muchos de esto que les voy a mostrar ahora. Este es una API de recetas. Igual se los explico después a todos. ¿Ves? Tiene muchísima información. ¿Sí? Sigue, no sé cuántas líneas, ¿está bien? Voy para arriba. Con lo que saben de programación, con lo que han aprendido. Si los datos ahí están encerrados entre corchetes que tengo. Una lista. ¿De cuántos? 56 ítems. De 56 ítems. Cada ítem es uno de estos. ¿Sí? De todos estos tengo 56. Cada uno de estos, ¿qué es? Que empieza con llave acá. Sí, ese es un diccionario. Un diccionario. Donde tiene clave, valor, clave, valor, clave, valor. Son recetas de cocina. Entonces, por ejemplo, la receta ID4 es de pollo, risotto de pollo y limón.
Entonces te dice el título de la receta, qué curso es, de qué tipo de cocina, ingredientes principales, qué sé yo, cuántos minutos, cuántas calorías, cuántas porciones, etcétera, etcétera. Todo de una receta. Los ingredientes, las especificaciones, las calorías, las grasas, el colesterol, el sodio, todo de la primera receta. La del pollo el risotto de pollo con limón. Esa es la receta ID4. De la receta ID5, que es risotto de brócoli con pollo, también te dice el curso, qué tipo de cocina es, los ingredientes principales, etcétera. Todos los ingredientes, las calorías, las grasas, el colesterol, todo de la segunda receta. Y así se va repitiendo y tenés, ¿cuánto dijimos? 56. 50 y pico. 56 recetas completas con toda la información. Entonces esta vos la podés recorrer perfectamente con un for. Si tenés una lista, la recorres con un for. Si en el for tenés un diccionario, también lo podrías recorrer con un for, pero por ahí no necesitas todos estos datos, necesitas algunos de todos estos. El ID por ahí no lo necesitas, solo necesitas el título, tratás de mostrar por pantalla ciertos datos de toda esta receta. Entonces podés analizar información, la tenés todo cargado en un arreglo, en una lista, así que podrías listar las recetas con menos de tantas calorías o para menos de tantas porciones o con tantas grasas o lo que sea. Sí, no sé. Claro, incluso vi que ahí tiene también unos tags, bueno, tags, sí, se llama Sí, label. claro, exacto, para buscar ciertos tips que quiera ver dónde Claro, estaba no eso. lo Ah, puedo bueno, acá estaba vacía, pero sí, ponele que diga risotto o que diga algo que te llame la atención. Tiempo de cocción, tiempo de preparación, etcétera. Y todo eso se repite por las 65 recetas. Agarré una al azar que te la conocía, pero ahí en el chat que les dejé hay millones de información del clima, de los Simpsons. Bueno, esto no vas a investigar de los Simpsons, pero a ver qué otra cosa que se me ocurra, que me recuerde. O de hoteles. Están los datos de Mercado Libre en algún lado. Entonces, y podés vos listar los datos de Mercado Libre y filtrar y todo de Mercado Libre. Te dan la foto, no te dan la foto que tienen ellos, te dan una chiquitita, media feucha, pero nada, la podés usar. De noticias, ahí este está buenísimo, pero necesita clave, que está acá al lado. Pero este de noticias, no, igual no lo pueden con Python, porque tiene clave. Pero de noticias tiene noticias actuales, del tema que se te ocurra, noticias mundiales actuales de lo que se te ocurra preguntar, de la carrera del domingo de Colapinto. Ah, mira. Y te trae los datos y le pedí Colapinto, entonces te trae todas las noticias que tiene de Colapinto. Le pedís de Colapinto entre tal fecha y tal fecha. Y de tal tema en especial, así le va filtrando y te va dando toda la información. Entonces es recontra interesante, no es un plomazo estudiar programación, quiero que descubran la pasión de programar. Nosotros con mi pareja hicimos un bot que agarraba a Mercado Libre los autos publicados y los subía en una base de datos de Excel con el precio y el link. Habíamos hecho eso. Y habíamos Ah, estado haciendo yo lo quería para las propiedades. Mi hija estaba buscando propiedades y no encontraba la API de Mercado Libre para hacer exactamente eso, para filtrarme yo los datos y no las aplicaciones de propiedades que son malísimas.
Claro, te filtraba directamente el modelo y el año y el precio. Ay, me pasas después la API, seguramente tenías una API, me la Sí, pasás si tiene sí, clave. creo que no. ¿Cómo? Creo que no le habíamos puesto clave, no me acuerdo. No, que ellos te lo hayan mandado con clave, pero miro, si vos me la mandás, yo de ahí googleo. Claro, y después Este, yo hice otro que ayudaba a una compañera mía del trabajo porque nosotros los boletines los tenemos en Google Drive. Y para descargar los archivos de Google Drive que no sean comprimidos tenés que ir uno por uno. Entonces lo que le hacía a esta chica, le entraba al archivo y se lo descargaba y se lo guardaba en la computadora. Ese también era uno que habíamos hecho. claro, tiene que encontrarle la pasión. Hay tantas, tantas cosas que pueden hacer. No, Si no, además, ChatGPT te va guiando, porque obviamente yo eso sola no lo sé hacer, pero fui paso a paso y, por ejemplo, me enseñó cómo conectarlo con Google, todo. claro, eso es lo que quiero, que le encuentren la pasión, entonces de ahí ya no es más una tortura sentarse a estudiar programación y aparte con ejercicios tontos de lo que están en la práctica, sino cosas más interesantes y nada, descubran un mundo nuevo y que no sea una tortura, sino que sea una pasión programar. Gracias Cecilia no Carolina. Gracias Carolina por tu No, de comentario. nada. Es que está bueno. Por ejemplo, HTML aprendí a usar por ChatGPT últimamente. Estoy haciendo páginas web que necesitamos nosotros, porque mi marido es analista de sistemas también. Entonces, el otro día me dijo, ¿por qué no nos lanzamos a diseñar páginas web? Entonces, bueno, me puse a indagar y también me ayudó mucho en el tema del código y todo. Eso está bueno, qué sé yo. Obvio que sí. Capaz que para probar. Yo, por ejemplo, no conocía todo lo que sea de bots. HTML sí, pero bueno, está bueno porque te ayuda a optimizar muchas cosas, capaz que de tu trabajo o de algún compañero necesita y se lo pasás. Sí, de Bottom yo tampoco, no sé nada, pero sí, no, está re interesante y aparte de cada cosa podés hacer un mundo, podés investigar, investigar y ir metiéndote este, en cosas recontra súper interesantes. Claro, pedile, es más, si un día tenés tiempo y tenés ganas, pedile, no sé, un bot de algo que necesites, no sé. Por ejemplo, el último que hicimos fue para que me diga el precio del dólar a tiempo real. Entonces, claro, se fijaban en una página, creo que del Banco Nación, y lo ponía directamente en el Excel. Creo que cada una hora se actualizaba, algo así habíamos hecho. Entonces, claro, como nosotros no vendemos partes de computadora de notebooks, muchas veces te piden cotización. Entonces Ahí ahí, te quedaba te vas- todo perfecto. claro, haces así, Claro, directamente en la base de datos se actualiza con ese monto. espectacular. Bueno, ya están por entrar todos. Voy a chusmear que había quedado de la clase pasada. Bueno, ya están todos. A ver, mándenme qué podemos hacer. Levanten la mano a ver los que ya volvieron. Así los cuento. No, levanten la mano, no me manden el ok. Levanten la mano así cuento. Uy, qué poquitos. 15.
Bueno, arrancamos con un poquito de teoría que me quedó de funciones, así van llegando para la parte de programación orientada a objeto. Bueno, arrancamos. Uy, qué raro que está esto. No arrancamos nada, ténganme paciencia. Está recolgado OBS. Salgo y vuelvo a entrar mientras. Y no. Está recolgado. Ven que me falta la mitad de las cosas en el OBS. Y ahí vengo.